Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este viernes 5 de junio de 2020. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Gracias, muchísimas gracias a cuantos estuvieron pendientes de nuestra tarde del jueves en la hora de la verdad. Tenemos miles y miles de personas que siguen replicando este repaso por las noticias y por los temas más urgentes, más cálidos, más conflictivos de Colombia y del mundo. Muchas gracias a las miles de personas que nos oyeron en YouTube, en Facebook. Pueden seguir conectándose con nosotros en esta tarde del jueves, que ya se está volviendo tradicional, la hora de la verdad dando el salto a la era digital. Los funerales de Floyd siguen siendo un problema de marca mayor en los Estados Unidos. Siguen las protestas en todas partes. Disminuye la violencia. Por fortuna disminuye la violencia. Enorme conflicto para Trump con lo ocurrido el lunes, donde prácticamente la única periodista que estaba presente fue Cristina Londoño, que recibió un perdigonazo y con sus compañeros de Telemundo. Los demás no fueron, eso estaba muy candente, muy conflictivo. Y alguna persona que estaba de otra cadena no resistió el embate y se retiró. Eso lo está reconociendo la prensa de los Estados Unidos. Por fortuna, la cosa terminó solamente en un perdigón en un brazo para Cristina. Pero los conflictos por la muerte de Floyd subsisten. El día 9 serán los funerales en Texas. Se están haciendo ceremonias en su memoria en distintos lugares. La indignación por el tema del racismo, una posición que a estas alturas de la vida uno no puede entender, pero que ahí está vigente. Ya en los Estados Unidos el autor de la muerte está acusado de homicidio en segundo grado, que es casi un asesinato en Colombia, y los otros 3 están acusados de complicidad. Algunos cuerpos de policía de grandes ciudades han anunciado que prohíben ese tipo de práctica que parece que es conocida, la inmovilización carótida la llaman. Generalmente no produce la muerte, tal vez porque no se haga durante 8 minutos y medio, durante los cuales este policía salvaje, que le hace deshonor a un cuerpo de policía extraordinario que tienen los Estados Unidos, 8,5 minutos estuvo sobre el cuello de Floyd y le causó la muerte. Y la gente se pregunta si eso hubiera ocurrido con un blanco, y entonces viene el problema del racismo en los Estados Unidos y vienen las manifestaciones enormes en pleno coronavirus. Y ahora hay otra preocupación: ¿qué va a pasar con el coronavirus en los Estados Unidos después de estas experiencias? El gobernador del estado de Nueva York, Cuomo, acaba de decir que todos los manifestantes que concurrieron a esas expresiones, unas violentas, otras no, tienen que partir de la base de que están enfermos de coronavirus. Que lo consideren así, que obren de conformidad. Eso significa que se aíslen, eso significa que busquen quien les haga un examen para comprobar si tienen o no tienen el virus. Sobre el tema de las pensiones, en la hora de la verdad volvemos a insistir en una pregunta que se pierde en el vacío. Nadie la recibe.
¿Qué se hizo? La plata de una o dos generaciones de colombianos que aportaron a las pensiones. Y ese dinero se esfumó, desapareció. Hubiera sido un capital fundamental, pero eso desapareció. ¿Qué fue lo que se hizo? ¿A qué se aplicó esa masa gigantesca de dinero durante todos los años en los que el programa no estaba maduro y solamente había aportantes y no había pensionados, por cuestión de edad y por cuestión de las semanas cotizadas? Bueno, la hora de la verdad seguirá preguntando sobre el tema. Retirado por el gobierno el proyecto que tenía para aliviar el problema fiscal de este año, pasando la gente de los fondos de pensiones a Colpensiones, con su dinero debajo del brazo. Ya está sabido, para muchos, en muchos casos, que la gente que se pasó a los fondos de pensiones oyendo los pajaritos de oro que le cantaban, va a perder una parte o está perdiendo una parte enorme de sus mesadas pensionales. Y por eso están acudiendo a los jueces y los jueces están aceptando que ahí hubo un engaño y le están ordenando a los fondos de pensiones que reviertan esa operación y que le permitan a estas personas así golpeadas que vuelvan a Colpensiones, donde tendrán una pensión de jubilación mucho más alta, aumentando el problema fiscal del país a un cierto plazo, dependiendo pues de cuándo sea la maduración del proceso de cada una de las personas que se van otra vez para Colpensiones. En Bogotá, Corabastos o el Pandemonium, eso es sencillamente un pandemonium. Nos dicen que están botando comida, y están botando comida porque son frutas, verduras, elementos perecederos que quedan indefinidamente en los camiones, que no pueden entrar a Corabastos porque eso es un pandemonium, una parte vital de la ciudad y del país y de la región que no ha sabido manejar la alcaldesa. Una sola entrada y la gente hace lo que le da la gana y los camiones no pueden llegar y se pierden las frutas y las verduras en un país que no puede dilapidar la comida, en ninguno del mundo, pero mucho menos en un país donde hay hambre y donde se están muriendo niños de hambre, como los que se murieron en el Valle del Cauca, en cuantos lugares más del país. Un mes más para pagar valorización en Bogotá. Esto es una ironía. La gente pagando por un impuesto de valorización en una ciudad desvalorizada, con unas obras que no valorizaron en nada la mayoría de los predios a los que les están cobrando el dinero en momentos en que sus predios valen muchísimo menos de lo que valían antes o no tienen valor porque no hay mercado. Es que estamos en una crisis económica sin precedentes. Todavía no sabemos cuál es su magnitud, cuántas son las empresas que definitivamente van a cerrar, que no fueron capaces de soportar el asedio de unas cargas que continuaban vigentes, la carga laboral, la carga de los costos fijos y de una imposibilidad absoluta de operar, sin ingresos, pero con costos. ¿Cuántas van a ser las empresas que por no recibir además a tiempo recursos del Estado, recursos que debieron ser gratuitos y por el 100% de los costos costara lo que costara, no resistieron y se están cerrando? Son miles las solicitudes que se han presentado ante el Ministerio del Trabajo y hay por lo menos 25 solicitudes de despidos masivos. Y a ver, ¿qué pasa? ¿Con qué argumento se les dice que continúen en qué? Si no tienen un peso, la caja se acabó. La estrategia de Suecia frente al coronavirus. Murieron demasiados, dice el epidemiólogo que lo diseñó. Lo de Suecia no funcionó. Y el efecto rebaño, que había que contagiar a todo el mundo y una vez contagiado todo el mundo había anticuerpos suficientes y el coronavirus no podría hacer daño. Pues murió mucha gente y está lejos, lejísimos Suecia de conseguir esa inmunidad de rebaño. Un fracaso. El coronavirus en Colombia. Todos los días se bate el récord.
ayer se volvió a batir. Estamos en 1.766 contaminados ayer, 42 muertos, para un total de 35.120 contaminados y 1.087 muertos. Mientras tanto, les decíamos, el ministro de Salud sigue en la maravillosa idea de atacar al cuerpo médico, y de la manera más inaudita, porque no precisa dónde están los hospitales y quiénes son los médicos que, contrariando todos los principios de la ética profesional, amplían el plazo de una persona en unidad de cuidados intensivos solo para cobrar más. No hay derecho. No hay derecho a una acusación de esa naturaleza si no hay pruebas y si no se pueden decir nombres como lo exige el cuerpo médico con toda la razón. No se puede maltratar así una de las profesiones más dignas que existen. El sacerdocio y la medicina son las dos más bellas profesiones que hay. No se puede maltratar a los médicos de Colombia de esa manera. Fianza de $750.000 para los 3 agentes cómplices de Chauvin en la muerte de Floyd. El general John Allen se une a críticas contra Trump por posible uso del ejército contra manifestantes, y que lo hecho en la Casa Blanca el lunes, a lo que nos estábamos refiriendo, donde fue herida con un perdigón nuestra Cristina Londoño, lo ocurrido el lunes fue aterrador y potencialmente crucial. Todo para que Trump, Biblia en mano, pudiera hacer una rueda de prensa. No hay derecho. Guardia de seguridad de un jardín infantil de China apuñaló 37 estudiantes y 2 profesores. 3 están en estado crítico y no se sabe por qué este hombre cometió semejante atrocidad. Policía de 3 grandes ciudades de los Estados Unidos son las que le ponen fin a la inmovilización carótida a lo que nos referíamos hace un momento. Decenas de miles de personas en Hong Kong desafían la prohibición que tenían de conmemorar masacre de Tiananmen en 1989. Decenas de miles de personas. ¿Qué va a pasar? Salió de paso una ley en Hong Kong que convierte en delito insultar el himno nacional chino. Bolsonaro levantará medidas de aislamiento en Brasil, las muy pocas que hay. Ayer el Brasil superó a los Estados Unidos en contagios, en número de contagios. Y Bolsonaro, en lugar de cerrar, abre. Dios mío. Planta de papel en Kansas, 200 contagiados por coronavirus. Abren casinos en Las Vegas. Y los asistentes dijeron que mucha parte de los jugadores de los taures que van a Las Vegas, a los casinos de Las Vegas, no tenían tapabocas, no tenían protección. ¿Qué va a pasar? Brasil, con 1.349 infectados, y México con 1.095, superan todas sus cifras anteriores, y el Brasil está superando a los Estados Unidos. Hallada en México la más grande y antigua estructura maya, puede ser de 1.000 años, 800 o 1.000 años antes de Cristo. El desempleo de los Estados Unidos, hoy se conocerán las tasas, puede ser del 20%. 1.9 millones de personas pidieron beneficios para desempleo, para un total de 42.6 millones de personas que en los Estados Unidos han pedido ese beneficio. Chile es el país del mundo con más contagios por millón. Chile. Brasil es el país que está superando a los Estados Unidos. Es el número 1 en total, pero por efectos de población, Chile es el país del mundo más contaminado por millón de habitantes. Un alemán de 30 años podría ser el asesino de Madeleine McCann, de 3 años. El asesinato de una niñita que ha conmovido el mundo, que sigue sin saberse de ella, que la dan por muerte.
En Alemania dicen que pueden tener al asesino, un hombre de 30 años, que está también convicto de otros asesinatos de menores. ¡Qué horror! Y en Hoy en la Historia, una sola palabra. Contaremos Dunkerque, donde se salvó prácticamente Europa en la Segunda Guerra Mundial. Dunkerque, una evacuación gloriosa. Churchill lo dijo, pero con evacuaciones no se ganan las guerras. De esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Y recuerden que en estos tiempos de estar en casa son muchas las opciones que tienen para sintonizarnos. Estamos como siempre en los dispositivos móviles a través de TuneIn. Allí nos encuentran como La Hora de la Verdad. También pueden sintonizarnos a través de Facebook Live o a través de nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co. Estamos también en las frecuencias de Radio Red de RCN en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y se enlaza con nosotros la señal de Radio Sabana de Sincelejo a través de los 1370 AM. Recuerden que ahora estamos en 9 plataformas de podcast. Nos escuchan nuestros oyentes principalmente a través de Apple Podcasts o a través de Spotify. Allí encuentran todo el contenido de nuestras emisiones dividido en secciones, en entrevistas. Por supuesto, ahí tendrán siempre el editorial del doctor Fernando Londoño, el Hoy en la Historia. Bueno, si no se han suscrito a nuestros podcasts, no dejen de hacerlo a través de su plataforma favorita. No olviden que los oyentes son lo más importante de La Hora de la Verdad. Con todos nos encanta siempre estar en contacto y hay muchas maneras de hacerlo. Nos pueden seguir en Twitter y enviarnos sus comentarios a nuestra cuenta @Hora de la Verdad, o también pueden hacerlo a través de Instagram en nuestra cuenta @La Hora de la Verdad oficial, o a través de Facebook, en donde siempre estamos pendientes de sus opiniones y de sus comentarios. En Colombia son las 6 de la mañana, 16 minutos. Continuamos con las noticias, con las más importantes del momento. Radio Red de RCN Radio. Sintonícela en los 970 AM en Bogotá, 710 AM en Medellín y 1200 AM en Cali. Y déjese atrapar por lo bueno. Radio Red, atrapa lo que vale la pena. Tierra del Olvido interpreta Carlos Vives, una composición suya y de Iván Benavides. Así saludamos la mañana. Y con las noticias, Sergio Gel, la suya, por favor. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Colombia superó ayer los 35.000 casos confirmados de COVID-19 tras haber sumado ayer 1.766 nuevos contagios, con lo que una vez más tenemos la cifra más alta de casos intradía y alcanzando también el país una cifra de 1.087 fallecidos a causa del coronavirus, de los cuales 42 se registraron ayer. Y en Bogotá, en la capital del país, la situación del coronavirus sigue siendo supremamente compleja al registrar 11.782 contagios y solo ayer 11 de las 42 muertes por COVID-19. En Kennedy, la localidad que tiene alrededor de 1.200.000 habitantes, que en teoría está completamente cerrada, los casos llegaron ayer a 3.000. Y digo en teoría completamente cerrada porque en la práctica la gente está en la calle y el desorden en muchos sitios, como por ejemplo en los alrededores de Corabastos, no lo controla nadie. E incluso las protestas en la central mayorista de la capital del país han hecho que se pierdan toneladas de alimentos que no han podido ingresar a Corabastos por las protestas que hay al interior de la central mayorista por el cierre precisamente de 4 bodegas por contagios. Según advirtió además el representante de la Cámara, César Pachón, líder de los campesinos, las protestas se mantendrán en el transcurso de la mañana de hoy. Y es increíble ver cómo Colombia, un país donde los niños mueren de hambre, y nos damos el lujo entonces de ver cómo se desecha comida que no es recibida por los comerciantes en medio de estas protestas. Pero en eso estamos. Mientras eso es lo que ocurre en el epicentro de los contagios de la capital del país, de nuevo, Kennedy tiene 3.000 contagios, hay preocupación y grande porque Bogotá está ya a 29 camas de cuidados intensivos de decretarse la alerta naranja en toda la ciudad. ¿Qué quiere decir esto? En Bogotá hay 670 camas de cuidados intensivos, de las cuales 312 ya están ocupadas. Si se llega al 50% de ocupación, Bogotá entrará en alerta naranja.
lo cual reversaría todos los planes de apertura que se trazan o los congelaría en un intento por controlar la situación, al igual que ha ocurrido, por ejemplo, precisamente en la localidad de Kennedy, que está en alerta naranja, pero en donde ni siquiera con esa medida se ha logrado contener la expansión del coronavirus. Es este pues el panorama del coronavirus en Colombia. Nos hemos enfocado el día de hoy en revisar lo que ocurre en la capital del país y más precisamente en la localidad de Kennedy, el mayor foco de contagios en Bogotá. Perdiéndose la comida. No hay derecho. Eso es inconcebible. Pero bueno, está ocurriendo. Qué forma de protestar tan absurda. Pero en fin, ese será parte de nuestra idiosincrasia. ¿Quién lo creyera? Montserrat Fernández, buenos días. Buenos días. Bueno, pues yo sé que algunos están ya bastante aburridos de oír hablar del mismo tema, pero son muchas las vidas que se están perdiendo producto de la pandemia, del coronavirus, ¿no? Que en estos momentos tiene el epicentro precisamente en Latinoamérica. Brasil ya es el tercer país del mundo con mayor cantidad de muertes, ya son 34.021. México está viviendo momentos duros, más de 12.545 muertos, y allí también se viven revueltas similares a las que, bueno, no tan grandes, pero al estilo de las que se viven en Estados Unidos, por la muerte de un joven que se llamaba Giovanni López y que murió también a manos de la policía. Ayer cientos de manifestantes marcharon desde la Plaza de la Revolución en el centro de Guadalajara en medio de esta pandemia donde recomiendan que haya distancia social. En Ecuador, que suma ya 41.000 contagios, se ha puesto al descubierto una oleada de casos de corrupción. Estamos hablando de irregularidades en compras de material médico y la Fiscalía ha iniciado al menos 141 investigaciones relacionadas con la pandemia. 141, no es cualquier cosa. En Argentina, la cuarentena hundió la actividad industrial. La industria se desplomó un 33.5% interanual y la construcción un 75.6%. Perú sobrepasa los 5.000 muertos por coronavirus y en Chile, Sebastián Piñera ajustó su gabinete en plena crisis del coronavirus, aunque no cambió al ministro de Salud. Lo cierto es que en la región, a pesar de que los contagios están en aumento, se han flexibilizado las restricciones. En Panamá, por ejemplo, donde hay una gran cantidad de casos y decesos, se reactivó la construcción de obras públicas y la minería no metálica, y el gobierno reconoció que lo hizo para evitar el desplome de la economía. Dijo que ya no pueden aguantar. El aeropuerto de Ecuador, Mariscal Sucre, volvió a funcionar con un vuelo inaugural y ya otras aerolíneas han anunciado más vuelos. En definitiva, y a pesar de la gravedad de la situación, yo creo que puede más el hambre que el virus y los gobiernos no saben muy bien cómo ganarle la batalla a este enemigo tan pequeño, pero tan peligroso. ¡Ay, María, por Dios! ¡Qué enemigo! ¿Qué enemigo es este que tiene a la humanidad entera en una situación en la que no estuvo nunca? Y lo que falta, desgraciadamente, y lo que falta. Demar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Ayer en la Cámara de Representantes hubo un importante debate que duró algo así como 12 horas, en las que estuvo sesionando, entre otras cosas, para adelantar una discusión a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, a quien le cuestionaron, entre otras cosas, las medidas que ha tomado para proteger a Bogotá en medio de la crisis de la pandemia por COVID-19, pandemia que, como ya hemos visto, tiene a Bogotá como la capital con más contagios del país. Aunque la alcaldesa asistió a la sesión vía virtual, se le notó muy molesta por tener que responder a las preguntas que le habían hecho los citantes, que son del partido de gobierno, del Centro Democrático, quienes le preguntaron por irregularidades en la contratación distrital, según lo que alegan ellos, por medidas tomadas de manera tardía para evitar la expansión del coronavirus, y claramente ya verán ustedes cómo se defendió. A la alcaldesa no le pareció que la Cámara fuera quien la invitara a una sesión de control político
se sintió incómoda desde el principio por las preguntas, y es que recordemos que ella ya se había negado a asistir a un debate la semana pasada en el Congreso de la República por considerar que los únicos que tienen esa competencia para hacerle debates son los concejales del Distrito Capital, en lo que en parte tiene razón. Lo que, pues tiene razón, digo, porque ellos son legitimados y están habilitados para poder hacer estos debates, pero los de la Cámara o el Congreso de la República también, y ya lo veremos por qué. Lo que uno no entiende, doctor Fernando, es ese doble discurso, si me permiten, de algunos sectores de izquierda o de ese sector del progresismo, que indica que cuando ellos organizan los debates, los funcionarios deben asistir, sí o sí, su pena de ser catalogados como corruptos, porque no van a los debates. Pero cuando los de la derecha, o en este caso los del centro, organizan el debate, ellos dicen que no asisten porque no tienen por qué hacerlo y porque ellos deben rendir cuentas a alguien específico, no a cualquiera. No entiende uno ese doble discurso. En estos términos que muchos han catalogado como el de una forma desobligante, ella contestaba algunas de las preguntas que le iban haciendo en medio del debate. Escuchamos un poco de lo que fue esta tensa jornada en la Cámara de Representantes. Termino concluyendo. Yo estoy en la Cámara de Representantes, no en el Consejo de Bogotá. Un concepto de ustedes mismos, de la Unidad Técnica Legislativa, determinó que esta era una invitación y envió un concepto al Ministerio del Interior que aún no ha llegado. Yo acepto esta invitación con mucho gusto, pero yo no voy a desconocer al Consejo de Bogotá. Estas son las informaciones que hay, todas son públicas, las dudas y denuncias que se quieran hacer, porque al contrario, lo que he dicho aquí es que si no hay UCIs no es por culpa del gobierno nacional, es porque no han llegado por la competencia del mercado internacional. Y los médicos... Claudia López dice que la culpa no es del gobierno nacional, pero sí apuntó a que el culpable del número de casos de contagio en Bogotá correspondía al gobierno por no haber cerrado el aeropuerto El Dorado a tiempo, así lo dijo ella. El caso, doctor Fernando y compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, es que la jurisprudencia en Colombia es absolutamente clara y ha señalado que sí es posible citar al alcalde o alcaldesa de Bogotá cuando el asunto tiene relevancia nacional, como el caso del COVID-19, donde tenemos a los poderes públicos concentrados obviamente aquí en la capital. Así que sí procedía el debate. No entendemos por qué ella le dedicó más la respuesta a quejarse por la citación y no a dar respuesta realmente y clara frente a los cuestionamientos que le estaban haciendo en contratación y en medidas sanitarias que ha tomado para contener el virus, que de ninguna manera se está conteniendo, al contrario, va avanzando a grandes pasos. Pues ese es el talante de la alcaldesa de Bogotá. Vamos a ver entonces qué pasa en medio de este control político y si esto la puede llevar a rectificar el rumbo en algunos aspectos, ¿no? Ya veremos qué pasa, Ademar. Sergio, de la votación en el Congreso ayer. Luego de que Claudia López finalizara la presentación donde no quiso responder a las preguntas de los citantes, no quiso responder a las preguntas en vivo, pues, porque las que estaban en el derecho de petición en 2 documentos sí la respondió. Y como lo advertíamos ayer, no puso la cara, ¿no? No puso la cara, cámara sí, señor, y eso causó mucha molestia en los legisladores. Terminaron por votar las respuestas de Claudia López y han declarado como insatisfactorias las respuestas con 106 votos frente a 55 que obviamente pertenecen al sector de los anticorruptos, dice ella, que dijeron que sí, que era suficientemente claro y entendible todo lo que había dicho la alcaldesa. Bueno, la alcaldesa pues dando explicaciones y yo insisto en la ironía a la que tienen que o a la que están sometidos decenas de miles de propietarios de finca raíz en Bogotá que ven sus inmuebles desvalorizados inmensamente y pagando impuesto de valorización. ¿No es como un contrasentido? Bueno, pero... No solamente es como un contrasentido, doctor Fernando. Es algo que atropella cualquier situación de un colombiano que en estos momentos dice, pero yo confinado, sin trabajo, sin plata, me cobran eso, pero además por obras que yo ni siquiera estoy viendo. Y entonces... Y nadie me va a comprar el inmueble. Digo, bueno, si no puedo pagarlo, vendo. ¿A quién? ¿Quién compra una finca raíz en Bogotá? A pagar impuesto de valorización. Tata Castro. Muy buenos días a todos. Ayer fue entregado el informe del profesor canadiense Richard McLaren sobre la gestión del recién salido presidente de la Federación Internacional de Halterofilia, el húngaro Tamás Han,
quiero aclarar ahí, halterofilia es levantamiento de pesas. Preocupante la conclusión de este informe sobre un hombre que estuvo al frente de esta organización muchos años. Corrupción al más alto nivel, doctor Londoño, desde compra de votos, cuentas ocultas, encubrimiento de 40 casos de dopaje, incluyendo medallistas mundiales, y desvío masivo de fondos en beneficio propio. El profesor McLaren fue el mismo que destapó lo que se estaba haciendo en Rusia con respecto al dopaje y que tiene a ese país cumpliendo una sanción deportiva de 4 años. El directivo húngaro fue el hombre fuerte de la Federación Internacional de Halterofilia durante más de 40 años, 24 de ellos como secretario general antes de tomar la presidencia en el año 2000. Y mientras tanto, doctor Londoño, en Colombia, la federación de ese deporte está a la espera si va a poder llevar a los pesistas colombianos a los próximos Juegos Olímpicos, ya que 3 deportistas dieron positivo por boldenona en controles. Está pendiente el resultado de la muestra B de estos deportistas. Si da igual al de la muestra A, la Federación Colombiana de ese deporte puede ser sancionada. En el año 2017, la Federación Internacional de Atletismo suspendió a 9 países de toda competencia durante un año por los reiterados casos de dopaje. Cuando un país tiene 3 casos positivos en un año calendario, puede ser suspendido por un año. Doctor Londoño, los corruptos sancionando a los tramposos. Más adelante en nuestra sección deportiva ampliaremos esta y otras noticias. ¿Cuál es la consigna esencial en el deporte? El fair play, ¿no? Claro. De manera que la corrupción en el deporte pues es un contrasentido, pues es como la corrupción en la iglesia, que eso no lo podrá entender jamás la humanidad. La famosa pedofilia en la Iglesia Católica, eso no lo podremos entender, no nos cabe en la mente. Pues con el deporte pasa algo parecido. El deporte es fair play, el deporte es limpieza en la conducta, el deporte es competencia limpia, competencia sana, honestidad.